variable, o sea, lo normalmente conocido como fatiga. Esta reunión que tengo yo acá se corta, o sea que vamos a hacer lo de siempre. Cuando se corta, volvemos a entrar en la misma. Vamos a entrar sin pausa hasta que digan. Me lo puse, Aníbal, lo puse Bueno, bueno, arriba de otra que había escrito, total era vieja, era del 20. muchas gracias. Bueno, Ok, ¿qué es esto de fatiga? ¿Qué idea tiene asociada al tema de fatiga? A ver, hagamos un breve, muy breve comentario. Abran los micrófonos. ¿Qué entienden por fatiga? ¿O que si han escuchado hablar de efectos de fatiga en el material? ¿Nadie escuchó de hablar de fatiga? Hola, hola. Bueno. Bueno, ¿se ve lo que estoy escribiendo? Sí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, hasta ahora lo que hemos venido viendo en los diferentes métodos de cálculo, bueno, vimos el método de cálculo siempre aplicando cargas estáticas o constantes, hasta que vimos las primeras clases de impacto. En el problema de impacto, lo que hacíamos era un balance energético entre la energía disponible y las solicitaciones externas, ¿no? Energía disponible antes del impacto, un antes después hacíamos. Y entonces en este balance energíaco calculábamos de energía, calculábamos una tensión máxima en algún punto y aplicábamos el mismo criterio de rotura que cuando teníamos la carga estática, ya sea fluencia o sea simplemente rotura. Ahora aparece un tema nuevo, que es cuando la carga varía con el tiempo, por ejemplo en forma cíclica o variable, digamos, sin tener inversión de signo. Cuando las cargas son cíclicas, en general, digamos, en todas las estructuras aparece una componente de carga variable, es decir, cuando yo hago un diagrama de carga en función del tiempo de un puente, bueno, tendrá una tensión que depende de la carga propia del puente, pero digamos, cuando hay tráfico, esto se comporta de esta manera. Es decir, una componente, como decían, constante, y después tendré una variación alrededor de la tensión constante que varía con el tiempo en función de cómo pasan los vehículos. ¿Sí? Pasa un camión, pasan dos camiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener también estructuras que por el propio funcionamiento están sometidas a cargas variables. Por ejemplo, yo tengo un eje de una locomotora, cualquier pieza que esté rotando, y tengo cargas aplicadas en un solo sentido, por ejemplo en el plano de papel, debido al peso del elemento sobre el eje rotante.
como el eje está rotando, un punto del eje, en función del tiempo, ve alternativamente cargas de tracción y compresión debido a la flexión, la parte flexionada. También hay, por ejemplo, hay también, por supuesto, variación de tensiones de corte. Y en este caso yo puedo asimilar la tensión como una tensión media más una componente variable en el tiempo. Y esta es la generalidad de los casos. El 99% de las solicitaciones sobre piezas mecánicas, por ejemplo, o incluso construcciones civiles, las cargas son variables. Esas cargas variables producen resultados, de alguna manera, hasta lo que venimos viendo ahora, resultados inesperados. Es decir, se producen fallas, roturas, que se denominan genéricamente como fallas por fatiga. Entonces, bueno, como los problemas reales, como hemos dibujado ahí, son difíciles de abordar. Las cargas variables hay que tipificarlas, digamos, de alguna manera. Y bueno, si tomamos un ejemplo, un modelo simplificado donde tenemos una tensión variable en el tiempo, que podemos en una primera aproximación modelar como una función armónica, o no necesariamente armónica, pero digamos que va de un máximo a un mínimo, ¿no es cierto? Podemos encontrar un valor medio, este valor medio, y los valores sigma máximo, el valor sigma mínimo, como está indicado en esta figura, y el valor medio, obviamente, si la variación es constante en el tiempo, será sigma máximo más sigma mínimo sobre 2, y definimos otro parámetro que es la carga, la amplitud de la variación, la carga alternativa, que surge obviamente como la diferencia entre la carga máxima y la carga mínima sobre 2, es decir, la máxima menos la mínima sobre 2, o sea, estamos tomando este valor como sigma. Entonces esta primera aproximación nos permite manejarnos con algunos pocos valores para tipificar el tipo de carga. Lo que sucede, bueno, ya con estos dos valores, sigma m y sigma a, tenemos definido más o menos cómo es el patrón de variación de cargas en función del tiempo. Nosotros, en función del tiempo, en realidad lo que vamos a medir no son tiempo en segundo, sino que lo que vamos a medir en el tema de fatiga son número de ciclos. ¿Bien? Número de ciclos, porque hay poca dependencia, o muy poca dependencia, de la rotura en función de la frecuencia, pero sí en función del número de ciclos. Entonces el tiempo en forma absoluta no nos da mucha información, pero sí el número de ciclos a la cual la parte, la pieza o el punto está sometido es importante. O sea, funcionamos entonces calculando el número de ciclos e indirectamente, si sabemos la frecuencia, por ahí calculamos el tiempo que tarda en producirse esa cantidad de ciclos, bueno, ya sea hasta la rotura o a un valor que queramos calcular. Hay un valor R que no está dibujado acá, ahora lo vamos. Hay otro parámetro R, que es el cociente entre sigma m y sigma máximo. Perdón, no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entre sigma mínimo y sigma máximo. Y este valor R también
nos da, junto con sigma A, por ejemplo, una caracterización del tipo de carga. Entonces, por ejemplo, si este R es -1, la carga necesariamente va a ser una carga alternativa, porque el mínimo y el máximo tienen el mismo valor pero el signo contrario. Entonces R-1 corresponde a una tensión media igual 0 y una tensión máxima igual a sigma. Bueno, y ahí aparecen las ecuacioncitas que relacionan sigma máximo, mínimo y sigma A con R y viceversa. R igual 0 sería una cuestión así. Entonces, este tipo de, cuando R es igual 0, la carga suele denominarse pulsante porque va de un valor 0 a un valor máximo. Acá tenemos -1, acá tenemos 0, y el límite para R igual 1, donde la mínima y la máxima tienden a ser iguales, es cuando esto varía por acá arriba. Estoy muy lejos del 0 y tengo una amplitud comparada con ese valor de sigma m pequeño. Entonces, cuando esto se aleja del eje 0, en función, esto es tensión, ¿no es cierto? Y esto sería número de ciclos. Cuando eso se aleja del eje de 0 de tensión, este R tiende a 1. Lo típico es trabajar con R -1, 0 y valores levemente mayores, digamos 0,2, 0,8, etcétera. Entonces este R lo vamos a encontrar porque muchas propiedades de los materiales por ahí se ponen en función de ese R que está ahí. Entonces tenemos sigma máximo, mínimo, sigma medio que es este valor, sigma A, como bien figura acá. A ver si puedo agrandar un poquito estas figuras que son de Shigley. Y el valor de R. También vamos a ver más adelante qué pasa cuando tengo cuestiones más complicadas, por ejemplo esta situación. Cuando tengo esta situación, la evaluación de los valores de tensiones y número de ciclos que se van produciendo se hace mediante técnicas un poco más complicadas que definir solamente el valor de sigma m, sigma a y o r. Ustedes van a escuchar y nosotros vamos a utilizar en este curso la caracterización de los procesos de rotura por fatiga. Dos grandes grupos. Un grupo que se llama fatiga de altos ciclos y consecuentemente un grupo de bajos ciclos, ¿cierto? Alto ciclo, no, como yo decía el año pasado, no es como alta data o alta llanta, como dicen los chicos, sino que viene del inglés, que es gran cantidad de ciclos, de high cycle, que está como mal traducido en la utilización que damos nosotros, pero ya está aceptada, digamos, esta nomenclatura. Entonces, alto ciclo significa una gran cantidad de ciclos, por ejemplo, la rotura. Entonces, cuando estamos hablando de fatiga de altos ciclos, estamos hablando de número de ciclos que superan los 10.000 ciclos. En realidad le podemos agregar un 0 porque esto es un límite convencional, ¿no es cierto? 10 a la sexta o 10 a la quinta, depende de la bibliografía. Acá estamos hablando, esto no significa menos, ¿no? Sino hasta fatiga de alto ciclo. Cuando estamos hablando de fatiga, también estamos hablando por ahora de tensiones que no superan el límite de fluencia. Y estamos en situaciones también donde
no hay deformaciones plásticas macroscópicas, es decir, las piezas no se deforman con los estados tensionales que le estamos aplicando. Es decir, yo tengo la variación de tensión. Acá estamos siempre lejos de lo que es la tensión de fluencia. Acá tendríamos la tensión de fluencia, SI o SI. Estamos trabajando con tensiones bastante por debajo de la tensión de fluencia. Y no hay deformaciones plásticas macroscópicas, no vemos en la pieza, no esperamos que se produzcan deformaciones en la pieza a los niveles de tensiones que estamos trabajando. Entonces, cuando se produce la falla, la rotura por estos procesos de fatiga, uno no observa en las piezas deformaciones macroscópicas, cosas que se puedan ver, no hay deformaciones plásticas, no hay ligamentos, no hay lo que llamamos articulaciones plásticas en una viga, en un tornillo, ¿no es cierto? Y la forma de hacer las cuentas, bueno, hay dos procedimientos que vamos a usar indistintamente o suplementariamente uno del otro, que es el diagrama SN y lo que vamos a ver diagrama de Wöhler, para hacer las cuentas, para ver cuánto aguanta un material a la fatiga. Eso lo vamos a ver hoy. Cuando hablamos cuando vayamos a hablar de fatiga de bajo ciclo, aquí sí estamos hablando de bastante menor que 10 a la quinta ciclos. Y cuando sucede esto, digamos, cuando hay efectos de fatiga de bajo ciclo, ¿no es cierto? Ahí puede haber fluencia localizada en alguna parte de las piezas y se ven deformaciones plásticas microscópicas y a veces hasta macroscópicas, se observan alrededor de la parte donde se está agrietando el material. Uno ve deformaciones plásticas. Cuando hablamos de fatiga de bajo ciclo, es lo que vulgarmente, ¿no es cierto?, te muestran como efectos de fatiga, ¿no? Cuando uno habla de fatiga en YouTube, te muestran de un alambre que lo mueven para un lado y por el otro hasta que se corta. Bueno, eso es muy raro que se produzca en la tecnología, digamos, nadie diseña como para que un alambre se doble para el lado hasta que se corte, ¿no es cierto? Es muy raro. Bueno, eso es fatiga de bajo ciclo y también se puede modelar, se puede calcular, se puede predecir la vida de la fatiga bajo ciclo, pero repito, es una cuestión muy excepcional. Y generalmente no se calcula con tensión versus número de ciclos como era en alto ciclo, sino que acá se modela, digamos, en función de la deformación. O sea, esto va en función de la deformación en función del número de ciclos. Hay un enfoque conceptual diferente, primero porque es más directo y hay mucha más bibliografía asociada, digamos, a este tipo de cálculo. Entonces, pero ¿cuáles son los efectos de la fatiga? ¿Qué es lo que pasa, digamos, no? Entonces, como vimos, digamos, ustedes ya van viendo que es necesario para que se produzca daño por fatiga una carga variable, que se trata de definir el estado de esa carga variable, y aparentemente hasta ahora hay procedimientos para hacer cuentas, para hacer ejercicios, digamos, que me permitían definir si una pieza resiste a la fatiga o cuánto va a durar a la fatiga. Entonces hay muchas definiciones de fatiga, pero son todas más o menos la misma. Una de las primeras que apareció es fallo. Fallo significa rotura, ¿está bien? Es decir, una pieza se rompió debido a cargas repetitivas, ¿no es cierto? Repetitivas significa variables. ¿Sí? Cargas que aparecen, desaparecen, que aumentan y disminuyen. Variables con todos los conceptos que vertimos recién, con la tensión media, una tensión alternativa, etc.
que incluyen la iniciación, esto se estudia mucho, y la propagación de una grieta. Una grieta es una fisura, una separación del material, a veces microscópica, después se hace macroscópica, hasta que se produce el fallo final por fractura. Entonces, si uno fuera a graficar esto que estoy diciendo acá, uno tendría, vamos a dibujar una pieza cualquiera, que bueno, puede estar empotrada acá, y acá tengo una carga que es variable en el tiempo. Supongamos que tiene R igual 0. La aplico, la saco, la aplico, la saco. Y entonces en algún punto, generalmente en los puntos más tensionados, aparece, si yo miro eso ahí con gran aumento, ya vamos a verlo con más detalle, como una discontinuidad del material que al principio no se ve, es indetectable, digamos, por medios más o menos normales. En trabajo de investigación se pueden detectar, y luego esa fisura, una vez que está establecida, empieza a progresar en el tiempo a través del material, siguiendo direcciones más o menos determinables. Y bueno, esta fisura sigue progresando hasta que, digamos, llega un punto que la parte que no está fisurada no aguanta el valor máximo, ese pico en algún pico de carga, esto se rompe o se dobla, o las dos cosas, digamos, primero una y después la otra, y ahí se produce el fallo. Entonces, la falla por fatiga es una rotura debido a una grieta, vamos de atrás para adelante, de una grieta a una o fisura que fue progresando en el tiempo. Eso es importante, no es instantáneo, eso va progresando en el tiempo, ¿no es cierto? Desde un punto, que es el punto de iniciación, y que al principio no se ve y no es detectable, pero se produce un proceso físico en el cual se produce una discontinuidad natural o artificial que genera las condiciones para que se produzca, digamos, esa fisura. Una vez que empezó la fisura, y si las condiciones no cambian, esto prácticamente no se detiene. Hay condiciones de borde que por ahí hace que la fisura no progrese más, pero no vamos a entrar en ese detalle en el curso. Para nosotros la fisura va a progresar indefinidamente, que es lo que generalmente sucede, hasta que llega a un lugar en que la zona del material que me quedó sin fisurar, ¿no es cierto?, no aguanta más y se rompe. Y entonces eso se ve en la parte rota, lo que se llama superficie de fractura. La superficie de fractura es precisamente de la figura que estamos haciendo recién, es esta parte que viene acá, hasta que se rompe en la zona que quedó como ligamento remanente, le podemos llamar así, la parte que quedó sin romperse hasta último momento, y después se rompió, esta parte se rompió instantáneamente porque no aguantó más la risa, digamos, ¿no? La carga P está empotrado acá, se rompe porque no tiene mayor límite de resistencia debido a la geometría de ese ligamento remanente. Después vamos a ver, digamos, variantes sobre cómo se calcula cuando una fisura progresa de esta manera, para calcular cuál sería la carga de rotura. Pero acá no estamos viendo cuál es la carga de rotura, sino que se produzca el fenómeno. Acá estamos diciendo, ¿se produce o no se produce? Eso es lo que se estudia en fatiga. También vamos a estudiar cuánto tiempo tarda hasta que se rompió en términos del número de ciclos. Y esa superficie de fractura es visualizar, una vez que se rompió, o digamos, si uno la tiene, digamos, más o menos en progreso, lo que hace es, y la pieza se quiere estudiar la pieza, es producir la rotura final del ligamento remanente, de manera de poder apreciar claramente cuál es la parte de propagación de la fisura, de cuál era el ligamento remanente, ¿no? Esto se hace por técnica criogénica,
O sea, se enfría el material a temperatura muy baja para que llegue a los umbrales de fragilización y se la rompe por fuerza bruta. Entonces, como se sabe que esa parte se rompió por por sobrecarga, digamos, del ligamento remanente, uno puede investigar cuál es la parte de propagación y cuál es la parte de fractura instantánea. Entonces hay una zona de inicio y hay una zona de propagación estable. ¿Por qué esto de estable? Porque esto progresa en el tiempo. Es decir, va progresando, no avisa. Eso es lo grave, digamos, de las fallas por fatiga, porque como dijimos, las cargas a las cuales se produce la falla por fatiga son generalmente bastante inferiores, pueden ser hasta la décima parte, por así decirlo, de la carga producida la rotura de la pieza o la plasticidad de la pieza. Entonces, como las tensiones son bajas y no hay deformaciones plásticas que uno pueda ver, no hay deformaciones plásticas y las tensiones son bajas, esto es inesperado o, digamos, de difícil detección, a menos que uno esté buscando ese proceso, cosa que se hace permanentemente en las máquinas de importancia. Entonces es estable porque progresa en el tiempo, y esa progresión en el tiempo lo que hace es dejar marcas en la superficie de propagación que se llaman beach marks. O sea, cuando ustedes buscan en la bibliografía beach mark, líneas de playa, en castellano le pusieron línea de costa, que no se usa nada, beach mark o progress mark, o sea, líneas de progresión, porque precisamente esas líneas, por ejemplo acá tenemos un eje que se rompió a partir, este es el lugar donde va la chaveta en el eje, se rompió a partir de una propagación alrededor de este punto, de iniciación alrededor de este punto, y esto empieza a crecer la fisura en esta forma hasta este punto. O sea, uno ve cuál es la dirección de propagación viendo esas marcas de playa, y toda esta parte que está acá, esa parte que está ahí, es ni más ni menos que lo que se nos da por llamar el ligamento remanente, que es la última sección que aguantó las cargas antes de romperse, cualquier tipo de carga. Entonces, esta propagación es estable, quiere decir que se va propagando en forma más o menos constante, en realidad va aumentando la velocidad, pero es estable, quiere decir que no se rompe instantáneamente. Y la última parte es la zona de fracturas instantáneas o de sobrecarga. ¿Por qué de sobrecarga? Porque la tensión disminuyó, entonces la carga que está soportando esa sección aumenta, y se dice técnicamente que es por sobrecarga, lo cual lleva a una confusión permanente, porque cuando uno dice que el ligamento remanente se rompió por sobrecarga, todo el mundo entiende que lo que se sobrecargó fue la pieza en general, y ahí se arma un lío bárbaro, pero en realidad la rotura por sobrecarga es del último cachito antes de romperse. Y entonces el estudio precisamente de la superficie de fractura se llama fractografía. Y la fractografía tiene digamos, ¿por qué se hace el estudio de la superficie de fractura? Porque tiene una gran cantidad de información que da mucho detalle respecto de por qué se produjo la fatiga, debido a qué cargas, cuál fue el iniciador, qué tipo de factores contribuyentes hubo en la aparición de esa falla. Y esto de la fatiga es importante. Bueno, hay un número que digamos, se puede tomar como cierto o no, pero el 99% de las roturas de todo orden, ya sea de máquinas, de puentes, de naves espaciales, se produce por fatiga. O sea, el resto se produce por otras causas. ¿Está bien? Por sobrecarga. O sea, todo lo demás que se nos puede ocurrir por lo cual se puede romper una pieza
ocupa el 1%, el 99%, por así decirlo, capaz que un poquito menos, pero muy poquito menos, se produce por ese efecto, ¿no es cierto?, de una aplicación de carga variable mucho menor en general que la tensión de fluencia o rotura del material, y que produce una propagación de una fisura que en principio no se ve, por eso se produce sin su detección, a menos que, como dije, uno esté buscando esa propagación en una determinada pieza porque piensa que va a pasar. Entonces este 99% de la rotura también implica un 99% de todos los costos de reparación, y estamos hablando de piezas importantes, digamos, como de tamaño superlativo, como puede ser una turbina eólica moderna, o como puede ser una cosa muy pequeña como puede ser un implante dental. El proceso es el mismo, porque es una cuestión de tensiones, de resistencia del material a la fatiga y de tiempo de exposición a las cargas alternativas. Hay algunas características de la fatiga de altos ciclos que hay que conocer, que son muy comunes, digamos. Las grietas por fatiga, ¿no?, se producen en la superficie del material. Aquí también, esto no es regla fija, pero gran cantidad se produce en la superficie porque todos los estados tensionales generan mayores tensiones en la superficie que en el seno del material. Y en la superficie aparecen lo que se llaman las discontinuidades o los concentradores de tensiones, que después vamos a estudiar, que son los lugares donde precisamente se producen mayores tensiones que las esperadas en puntos muy pequeños, y esas mayores tensiones producidas por defectos en la superficie son los lugares de iniciación de la fatiga. Cosas muy raras, por ejemplo, si yo grabo el nombre del rodamiento de un rulemán en la superficie externa y no lo hago con cuidado, el simple hecho de grabar el nombre en la superficie externa o en cualquier lugar, o ponerle un número a una biela para diferenciarlo de la del lado, por ejemplo, puede dar lugar a un iniciador y una rotura por fatiga. Eso se ve permanentemente, es decir, cuando se le introduce alguna marca o alguna, ya sea en el proceso de fabricación o en algún proceso de armado o desarmado, sin tener conocimiento precisamente de que se puede producir ese efecto de falla por fatiga. Y como la propagación o la iniciación de fatiga, ese primer proceso que no se detecta, depende, como dijimos, de la superficie, se produce en la superficie, el tratamiento superficial y el estado de tensión superficial también es determinante en la aparición o no, o la facilidad con que se produce la iniciación. Por ejemplo, si hay tensiones residuales en la superficie, son generalmente las tensiones residuales, si son de tracción, son sumamente perjudiciales. Por el contrario, si son de compresión, como la fatiga aparece a partir de las tensiones de tracción fundamentalmente, es cuando si hay tensiones residuales de tracción, se produce, digamos, la fatiga en forma mucho más fácilmente que si no tengo tensiones o teniendo tensiones residuales de compresión. Entonces lo que se busca en la superficie es generar tensiones residuales de compresión mediante métodos mecánicos, por ejemplo el granallado, que es como un arenado de la superficie pero con esferas que se pegan sobre la pieza como si fueran pequeños martillazos. Eso genera en la pieza pequeñas zonas de deformación plástica que estiran la superficie del material y consecuentemente generan una tensión de compresión que es compensada por una tensión de tracción adentro del material, igual que cuando tenemos tensiones residuales por plasticidad. Bueno, en realidad el granallado, pegarle con bolitas de acero que vienen a gran velocidad sobre la superficie, es una forma de generar tensiones residuales por deformación plástica. El temple también puede generar tensiones residuales en la superficie,